amén. Bueno, gracias por su paciencia. Gracias por esperarme y saber que siempre hay esas hermanas diligentes allí eh, ayudándonos a avanzar, que no nos quedamos ahí quietas, estáticas, esperando que algo pase, sino que hacemos que todo sea posible. Gracias al Padre Celestial por este tiempo y por la palabra que hoy vamos a recibir. Damos gracias a papá porque en esta mañana vamos a conocer algo que es demasiado importante para nosotras como hijas de Dios, como pueblo, su nación santa, que hemos sido llamadas, que hemos sido escogidas por el Padre Celestial para levantarnos a orar e interceder a favor de nuestras familias. Les estaba compartiendo al principio que estamos ahorita mismo en un tiempo donde el Señor nos está dejando ver que hay mucho antidiseño dentro de los hogares. Hay mucho antidiseño dentro de la familia. Estamos viviendo un tiempo donde el desorden es lo que ha tomado fuerza dentro de los hogares. Muchas familias en desorden, en un desalineamiento muy fuerte, donde la tecnología es la que se ha entronado dentro de muchos hogares y es lo que ha traído tanto antidiseño a la hora de la familia sentarse, por ejemplo, a desayunar o a almorzar o a cenar. Vemos un antidiseño terrible donde cada quien está metido en su propio celular o en su dispositivo electrónico, pues lo que tenga a la mano, y la gente es allí solamente parecen como robots comiendo, pero no hay compartir de la familia, no están conversando, no están dialogando, no están los padres hablando con los hijos, no están los hijos hablando con los padres. Y es por causa del antidiseño que se ha metido a los hogares. Antes no habían celulares, antes no habían esos dispositivos que hay ahora, y la familia se sentaba a desayunar y había un compartir. Los hijos hablaban con los papás con los hijos, entre hermanos se hablaban ellos mismos, y era un tiempo ameno en la mesa. Igual en la sala se sentaban a ver televisión y a compartir toda la familia de una película familiar, de un programa familiar, de algo donde los hijos se reían, los papás se reían, viendo un programa sano. Hoy en día no, hoy cada quien encerrado en su propia habitación, los que no están viendo televisión están en los videojuegos y cada quien en su propio mundo, un antidiseño total, donde ya se sientan a la mesa, no oran antes de comer, donde se sientan en la sala y cada quien pelea por ver lo que quiere, o si no pues se encierran en su cuarto y no hay ese compartir dentro de los hogares, no hay esa parte afectiva donde los hijos están creciendo en un hogar sano, sino donde hay un antidiseño mundano dentro de los hogares, donde se vive como cada quien desea vivir según el diseño del mundo y no según el diseño del Padre Celestial. Entonces necesitamos en este tiempo levantarnos como mujeres sabias, mujeres edificadoras, mujeres comprometidas con la verdad, mujeres que conocemos qué fue lo que Dios nos entregó, qué fue lo que Dios nos confió, cuál es la responsabilidad que el Padre Celestial nos dio a cada una de nosotras como ayuda idónea, como esa madre paridora de hijos para Dios, como esa madre que edifica su casa. No que la necia como la necia que la destruye con sus propias manos, con sus acciones, sino como la mujer sabia que edifica su casa con la palabra de Dios, que edifica su casa con la verdad, con sabiduría, y como esas mujeres intercesoras que nos levantamos como atalayas para proteger nuestros hogares, para proteger a nuestras familias, para levantar muros de protección, muros de fuego alrededor de nuestros hogares, para que ningún arma forjada en contra de nosotros cumpla su propósito, sino que sea el propósito de Dios cumpliéndose en cada una. Y por eso es importantísimo entonces aprender a orar. Es muy importante que cada una de nosotras entienda la necesidad de orar, el por qué debemos orar, por qué es tan necesario activarnos en la oración en este tiempo. Una pregunta que debemos hacernos siempre: ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? El por qué esa necesidad de conectarnos para orar. Ustedes pueden darse en cuenta, mis amadas, que aquí hay personas que se conectan, pero a la hora que se les dice que oren,
se desconectan y prefieren no volverse a conectar más con tal de no orar. O sea, hay mujeres que no están dispuestas a levantarse en obediencia a lo que el Padre Celestial les está diciendo que hagan. Estuvimos en un proceso glorioso de casi 4 años. El día de ayer cumplimos exactamente 43 meses. El día de ayer, 43 meses de entrenamiento. 43 meses donde el Señor estuvo hablándonos casi todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. Donde todos los días escuchábamos y recibíamos instrucciones de parte de Dios para que podamos avanzar. El Señor nos dio instrucciones acerca de los tiempos que venían. El Señor nos habló y nos advirtió acerca de todo lo que íbamos a tener que enfrentar. Y cuando el Señor nos prepara y nos entrena es porque nos va a habilitar para toda buena obra, porque Él mismo nos va a habilitar para la acción intencional. O sea, cuando el Señor nos entrena es porque nos va a entregar una encomienda poderosísima y de la cual Él nos va a pedir cuentas a nosotros más adelante. Entonces, necesitamos como mujeres sabias, tengamos hijos o no tengamos hijos, tengamos esposo o no tengamos esposo, tengamos una familia o vivamos solas o solos, necesitamos ponernos al día con lo que Dios nos está llamando a hacer, y es a tomar acción intencional. No es simplemente conectarnos para escuchar a alguien orar. Oiga, es importantísimo que entendamos esto, que no nos conectamos simplemente para escuchar a alguien orar. Es que nos conectamos porque estamos siendo preparadas para que seamos atalayas del Señor dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias y en las familias de nuestras familias, para que seamos esas mujeres que proclamamos la verdad de Dios, lo que ya salió de la boca de nuestro Padre Celestial. Que seamos esas mujeres intercesoras que nos ponemos a la brecha por otros. Entonces, necesitamos aprender a orar. Necesitamos orar. Necesitamos ser efectivos en la oración. Necesitamos entender de que los tiempos que estamos viviendo y los que vamos a vivir, solo la oración y la proclamación de la palabra de Dios es lo único que nos va a sostener en medio de los tiempos malos. En los días malos, la palabra de Dios es lo que nos va a sostener. En los días malos, la palabra de Dios y la intercesión, la proclamación de esa palabra es lo que nos va a sostener a nosotros. Por eso es importante orar. Por eso es necesario orar. ¿Por qué? Porque la oración es parte del servir a Dios en obediencia. O sea, cuando el Señor nos llama a nosotros a orar, nos está dando un mandato. Cuando el Señor nos dice que oremos, Él nos está dando una orden, es un imperativo, es algo para obedecer. Cuando nosotros queremos servirle a Dios, pues lo tenemos que hacer con obediencia. No le servimos a Dios a la manera de nosotros. Nosotros no le servimos a Dios como queremos, porque nosotros somos imperfectos. Y tenemos un corazón que es demasiado perverso y engañoso. Entonces, cuando el Señor nos llama a nosotros a orar, Él mismo nos da a nosotros las instrucciones exactas de cómo lo vamos a hacer. El por qué servirle a Dios a través de la oración. Lucas 2, del 36 al 38 dice, en el templo también estaba Ana. Escuchen esto. Lucas 2, del 36 al 38. En el templo también estaba Ana, una profetisa anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Miren lo que pasó después. En el versículo 38 dice, llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Y en el 39 dice, una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Ustedes saben, mis amados, que si Ana no hubiera pasado todo ese tiempo
que ella vivió dentro del templo en oración, ella no hubiera podido cumplir con el propósito en su vida. Ella no hubiera podido obedecer al Padre Celestial. Ella estaba en el lugar correcto, a la hora correcta, en la ocasión correcta, para entregar la encomienda correcta. Si ella no hubiera estado allí sirviendo dentro del templo, si ella no hubiera estado allí adorando al Señor todo el tiempo, en ayuno y oración, ella no hubiera podido estar allí en el momento en que la visitación del Hijo de Dios llegó. Ella llegó a punto para poder establecer, afirmar y poder dar a conocer a todos. Dice, habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Entonces, la oración es una manera de servirle a Dios. Oramos, pero estamos sirviendo a Dios. Mientras ella estaba en el templo orando, ayunando, adorando, ella se llenaba más y más y más del Espíritu de Dios, se llenaba de más conocimiento, pero también de más revelación, de más sabiduría. Entonces, necesitamos aprender a servirle a Dios con obediencia. Necesitamos aprender a servirle a Dios con obediencia, porque cuando el Señor nos prepara para algo a través de la oración, es para Él glorificarse en medio de algo. Y cuando usted y yo estamos orando, recibimos instrucciones. Cuando usted y yo estamos orando, recibimos diseño. Cuando usted y yo estamos orando, recibimos recursos. Cuando usted y yo estamos orando, recibimos la revelación que necesitamos. Cuando estamos recibiendo la revelación del Espíritu Santo y estamos orando de acuerdo a la voluntad del Padre, estamos sirviéndole a Dios en obediencia. Así que es importantísimo que entendamos que no nos reunimos simplemente para hacer reuniones comunes y corrientes, ni para hacer oraciones comunes y corrientes, sino que nos unimos para orar en obediencia al Padre. Amén. Aleluya.